La comida está conectada a nuestro cerebro de una forma que no puedes dejar de comer lo que tu cerebro exige, al igual que necesitas respirar el aire que tu cerebro cree que necesitas. ¿Sabes? Cambia tu perfil hormonal para obligarte a comer, pero esto es lo que pasa. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Antes de hablar del azúcar, dime cómo llegaste a comprender la psicología de la adicción a la comida. Ha sido un viaje muy personal. Es decir, primero fui adicta al azúcar, aunque no era nada dramático al principio. No tuve sobrepeso en mi infancia, pero estaba obsesionada con el azúcar y recuerdo que cuando tenía 6 o 7 años, un adulto movió su dedo en mi cara y me dijo: "Eres adicta al azúcar, señorita. Recuerda ¿En esto, serio? eres adicta". Sí. Oh, Dios. Estaba programado en tu mente diciéndote lo que serías. Bueno, aunque ya lo estaba haciendo a escondidas, Por trataba supuesto. de ocultarlo y estaba obsesionada. Pero mi adicción más dramática fueron las drogas que empecé a consumir cuando tenía 14 e inició rápido, fuerte desde el comienzo y... ¿Por qué crees que la gente se vuelve adicta a las drogas en primer lugar? ¿Por qué se involucran y cómo piensa la adicción? ¿Crees que el amor propio, sentirse fuera de lugar, no conectar con los padres, está relacionado con probarlo? Sabes, creo que es diferente para cada persona. Muchas veces puede ser por algún déficit, ya sea de crianza o de conexión o lo que sea, pero según las investigaciones existe susceptibilidad genética, así que puedes mirar tu árbol genealógico para ver cuántos fumadores, alcohólicos, personas con obesidad hay, solo míralo. Y yo definitivamente tengo antecedentes de adicción en mi familia. Hipotéticamente hablando, si no hubiera alcohol o drogas disponibles, ¿las personas se volverían Sí. adictas si no pudieran tener acceso a ello? Bueno, no serían adictos si no tuvieran acceso, así que tienen que experimentarlo, así que la susceptibilidad genética subyacente prepara el escenario y tienen que conectar experiencias a algo específico y el cerebro dice: "Oh, me gusta, sí, esto funciona". Y luego lo repite y las señales que predicen la recompensa en particular se van a conectar eventualmente. Así que, por ejemplo, puede que sea propensa a la adicción genética y ambiental, aunque no tengo adicción al juego o a las compras. Sigo siendo susceptible, ¿sabes? Tal vez si alguien se divorcia y de repente va al centro comercial o empieza a comprar comprarlo cosas todo. en línea y se siente bien o lo que sea, ¿no? Así que... ¿Todo el mundo tiene una personalidad adictiva? No, solo algunas personas. Los seres humanos y las ratas han sido sometidas a pruebas y la investigación muestra que aproximadamente 1/3 de las personas no son adictas en absoluto. Comen Ni una cantidad siquiera razonable heroína. de comida, no necesitan muchas cosas y tampoco necesitan Sí. mucho de una sola cosa. Sí. ¿En serio? No necesitan tomar café todas las mañanas. Si no lo beben un par de mañanas, está bien. Pueden ir a un concierto, fumar un cigarrillo y no vuelven a pensar en eso en un año. 1/3 de las personas no es adictivo, otro tercio es moderadamente adictivo y el otro es altamente adictivo. ¿Cómo sabes en cuál estás? Así que muchas personas lo saben. Puede que su propia experiencia y las cosas que lo atraigan. Y tienen que cuidarse a sí mismos, de lo contrario todo se puede descontrolar. Algunos rasgos de una personalidad adictiva puede ser una personalidad muy sensible, impulsiva, ¿sabes? Dificultad para retrasar la gratificación. Esas son algunas características de... Y Puede retrasar la gratificación en algunas cosas, pero para otras sería más fácil. sí, exacto. Puede ser el dominio por dominio. Ajá. Podríamos mencionar el ejemplo de Sí. las compras una vez más, Sí. ¿sabes? Y Pero si alguien te tira un cigarrillo, si huelo un cigarrillo, Tienes tengo que la necesidad correr. de ir a comprar un paquete y fumarlo, aunque vaya a Todo o vomitar. nada, ¿verdad? Todo o nada, sí. Es desagradable. Y volví a fumar hace 5 años y pasé un año muy agitada por los cigarrillos. Y ahora estoy casada, tengo 3 hijos, mi esposo odia el olor y el sabor de los cigarrillos, así que me escapaba de la casa por la Oh, noche, Dios. fumaba tantos cigarrillos como podía, usaba las escaleras traseras de la casa, me quitaba la ropa, la ponía en la lavadora, me Cállate. duchaba, me lavaba el pelo y los dientes y... era todo una Sí, farsa. y mi esposo todavía podía olerlo y me Sí. decía: "No te voy a besar". Y Sí. luego, ¿sabes? Y Entró en tus pulmones, tenías que desagradable. usar enjuague bucal. Y lo dejé 4 o 5 veces ese año y recaía, e incluso cuando la nicotina estaba fuera de mi sistema durante un mes regresaba y era Antes desagradable. de eso, ¿cuánto tiempo estuviste sin fumar? Seguramente una década al menos, o más.
¿Qué hace que alguien regrese a la adicción después de 5 o 10 años? Estaba en una reunión de ayuda y había un grupo de jóvenes guapos y felices fumando cigarrillos en la Fumando entrada. cigarrillos. Y, ¿sabes? ¿Te apetece Y fumar solo yo uno? quería ir. Sí, es una mentira decir que solo vas a fumar uno. Es una Nunca mentira podrías común. comer solo una galleta. Eso es lo mío. Las galletas. Por eso estoy aquí. Vamos a hablar de eso. Sí, totalmente. Interesante. Entonces, ¿qué te ayudó a superar la adicción a las drogas y el alcohol hace 20 años? ¿Qué te permitió controlar la adicción a la comida y a las drogas teniendo un tipo de personalidad altamente adictivo? Sí, bueno, mi ego te quiere decir que fue hace 28 años, Louis. Hace sí. 28 años. Perdón, hace 28 años. No quiero No, quitarme no. ningún año. No se puede quitarle un No, día a un adicto, ¿no? Me los gané Cada día cuenta. con esfuerzo. Oh, lo siento, 28 años. Guau. Sí, recientemente recibí la moneda de 28 años. Increíble. Felicitaciones. Gracias, sí. Y en ese momento, la adicción a las drogas se descontroló, la adicción a la cocaína, crack, metanfetamina, prostitución, a dejar la secundaria. Tenía 20 años cuando dejé las drogas y no tenía llave del lugar en el que vivía, eso era, ¿sabes? Y dejé la escuela secundaria cuando la adicción a la metanfetamina se descontroló, al igual que la psicosis inducida por las drogas, Wow. cárcel. Nunca fui a la cárcel, pero estuve detenida un par de veces. Y... Es difícil enviar a una mujer a prisión. oh, Creo que es difícil que lleguen no me a querían ese en ese punto. lugar. Es Sí. interesante. Los privilegios están involucrados. Es decir, literalmente un policía me dijo, no perteneces aquí. Me miró y me dijo, e hizo todo lo que pudo para que no fuera a ese lugar. Debería haber ido a prisión, pero me mantuvieron afuera. Pero pasé un tiempo detenida. Sí. ¿Qué te inspiró a dejar todas las adicciones? Así que, primero dejé las drogas y el alcohol. Entonces, cuando tenía 20 años, recién cumplidos, y tenía la cabeza rapada y usaba una peluca rubia, vivía en San Francisco, de donde soy, y, ¿sabes? Y en un lugar donde se consumía crack, estaba en un hotel llamado Mission, entre South Vans Ness y Mission Street. Y era un hotel donde se podía pagar por pago por semana, mes u hora, y era un lugar desagradable, horrible. Y tenía un amigo, llamado Joe Brown, que tenía una habitación en ese lugar y le gustaba fumar crack. Y en ese entonces yo estaba ganando mucho dinero como prostituta y conseguíamos crack. Y, ¿sabes? Podía fumar tranquilamente en su casa. Y en ese momento consumía crack con regularidad hasta 3 y 4 y 5 días seguidos, sin dormir, sin comida, sin agua. Solo fumaba todo el día. Y gastábamos miles de dólares. Y estuve en ese lugar todo el fin de semana. Y un martes por la mañana, había una pareja a mi lado tratando de no consumir heroína y se sacudían, parecían peces en el muelle de un barco temblando y desintoxicándose, y Joe Brown se desmayó y todavía había crack en la mesa, así que no nos íbamos a quedar sin drogas. Pero el martes por la mañana, tal vez a las 9:10 a.m., acababa de vivir el momento más importante de toda mi vida. Estaba sentada y no sucedió nada especial, excepto que me di cuenta. Ujú. Así fue. Y recordé mis sueños de ir a Harvard y de estudiar un doctorado cuando era una niña, y pensé en quién era y la vida que estaba viviendo, y de repente veía todo claro. Y ninguna elección en concreto me llevó a esa conclusión. No fue una elección progresiva de querer salir de esa vida, solo lo reconocí. Y luego entendí completamente y quedó muy claro que si no me levantaba y salía de ahí en ese momento, ese instante, eso era todo lo que iba a lograr. Estarías atrapada. Estaría en ciclos de limpieza y recaídas y prostitución y drogas por los Vaya. siglos de los siglos, y eso iba a ser mi vida. Y ese fue el momento. ¿Tenías 20? Tenía 20 años. Vaya. Entonces agarré mi chaqueta, salí y fui a la casa de un tipo donde a veces me quedaba y dormí, me bañé, me puse maquillaje y mi peluca y estaba lista para enfrentarme al día. Tenía mi localizador porque era 1994.
Y estaba lista para volver a salir y pensé que ya no iba a usar drogas. Ese era mi plan, no Está bien. usar drogas para nada. Iba a volver Buena a mi suerte. vida y no a las drogas. Pero un par de noches antes había conocido a un chico muy lindo en una estación de servicio a las 3 de la mañana y fuimos a una cita. No era una cita por dinero, Vaya. pero en realidad nos gustábamos. Y me llevó a una reunión de 12 pasos para la recuperación de drogas y alcohol en esa cita. ¿En la primera cita te llevó allí? Sí. Habían cientos de personas. Tenía 4 años sobrio, pero era adicto al sexo, así que sabía que era una prostituta. Y su adicción al sexo era profunda, pero Oh. llevaba 4 años sobrio y me llevó a esta reunión ¿Sobrio de su adicción de al alcohol. sexo? Sobrio, Ok, no, sobrio bien. de alcohol. Seguía teniendo sexo, estaba sobrio de alcohol. Sí, era una Sí. adicción diferente. Sí. Y me gané la moneda de 24 horas sobria esa noche y nunca más he bebido ni me he drogado desde Increíble. entonces. Sí. Wow. Empecé a seguir los pasos, empecé la recuperación. Aunque no lo entendí al principio, no sabía lo que hacía ni cómo hacerlo, fue muy extraño, me tomó un poco de tiempo acostumbrarme. No iba a muchas reuniones al principio porque no sabía que había muchas reuniones a las que asistir y me tomó alrededor de 30 días para que mi cabeza se despejara, pero nunca volví a consumir y después de un mes comencé a ir a las reuniones y me sumergí en la recuperación. Vaya. Así que luego comencé mi viaje académico, así que estaba limpia y A los sobria 20, y 21. tenía 20 años, estaba sobria. Fui a la universidad comunitaria porque abandoné la secundaria Ajá. y empecé a vivir con mi mamá. La completaste y tenías un diploma Sí. y luego ingresaste a la universidad Exacto, comunitaria. fui a la universidad, gracias a Dios por el sistema de colegios comunitarios. Es un paso hacia una vida mejor para cualquiera. Y me fue muy bien y me transfirieron a UC Berkeley. Wow. ¿Estuviste 2 años, 1 año, 2 años? Solo hice un año porque antes de abandonar la secundaria tenía algunos créditos completados, así que Oh, wow, solo necesitaba interesante. hacer un año. Y luego me transfirieron a UC Berkeley y estuve 2 años ahí, tuve notas increíbles, di un discurso Wow. y me fue muy bien. ¿Cuál fue tu Y discurso luego- de graduación? ¿Contaste alguna historia? No, sabes, fue interesante. Se trataba de cómo no hay malas decisiones en la vida, la experiencia es lo que importa, ¿no? Así que de eso se trató mi discurso. Se suponía que mi tío llevaría una cámara para grabarlo no. y lo olvidó, así que no Hubiese está sido grabado. un buen Oh. recuerdo. Luego estudié ciencias cognitivas, empecé a estudiar la mente y el cerebro. Estaba fascinada. ¿Cómo puede un cerebro desviarse tanto? ¿Qué pasa con la mente y el cerebro? Así que empecé a estudiarlo. Después de 2 años no estaba ni cerca de terminar, entonces estudié mi maestría. Y luego, 5 años después, obtuve mi doctorado. Y pude lograr una vida legítima. Y Dios. engordé muy rápido. Mi adicción a la comida se excedió. Bueno, eso es lo que suele pasar, ¿no? Si alguien deja de fumar, puede irse por otro lado. ¿Comida? Sí. La comida u otra adicción que no sea Sí. fumar. Sí. ¿Cómo se llama eso? ¿La transferencia de Sí, adicción? Sí, o adicción cruzada o algo Interesante. así, sí, exacto. Pero lo que sucede en el cerebro es que los receptores de dopamina quieren estar activos y no les importa la razón. Puede que digan, está bien, si no vamos a beber alcohol, hay que comer galletas. Si no me das galletas, hay que comprar en línea o ver pornografía. O cuando el cerebro quiere la dopamina es imparable. Y hay muchas formas de Hay muchas conseguirla, formas de muchas de conseguirla, verdad. ¿verdad? Cielos. Sí. Bien. Entonces la comida era como tu adicción, ¿verdad? Sí. ¿Engordaste, pero a qué te refieres? ¿20 libras de sobrepeso? ¿100 libras de 60. sobrepeso? Y mido 60 libras. 1,61, soy bastante pequeña. pequeña, entonces tenía obesidad. En la tabla de IMC llegaba a la obesidad y honestamente cada persona en este país está en este Sí, punto. sí. ¿Cuándo te diste cuenta de que la adicción a la comida era algo que querías dominar y comprender por ti misma? Bueno, supe que era adicta a la comida en menos de un año y tuve un momento de claridad en torno a eso. Estaba en la universidad y me había mudado de la casa de mi mamá. Rentaba una habitación en una casa compartida y todas las noches salía a comer. Iba a buscar comida para comer muchísimo, la traía a casa, veía televisión y eso pasó en el 95. En aquellos días la televisión Vaya. tenía canales y No había Netflix, sin Netflix. MTV y otros 5 canales. Y comía, bueno, entre los alimentos que compraba había pastas, panecillos ingleses con mantequilla y mermelada de fresa. Había un empaque completo de masa cruda para galletas y ni siquiera la cielos. precalentaba, querías solo comer la quería masa para comerla así. galletas. Así Dios es. mío.
Eso tiene alrededor de 3.000 compraba algunos calorías. Cool Ranch Doritos, chocolate Twix. ¿En una noche? Oh, sí, todo eso. Y cosas enormes. Helado. Y, sí, y también helado Häagen-Dazs. De Oh, eso Dios que mío. es de fresa, vainilla y café de Häagen-Dazs. Y estaba rodeada de comida. Y también estaba fumando. Y comía y luego salía a fumar y luego volvía a entrar y comía y salía a fumar y eso era hasta las 4 de la mañana y la programación del televisor se detenía y ni siquiera había señal, solo había una imagen de líneas. Sí. Como si hubiera No había muerto la nada televisión, más. exacto. Y en ese entonces tuve otro momento de claridad en el que miré alrededor y sentí ese olor a crack en la casa. Y pensé en cómo esto no era un comportamiento de alguien sobria, no estaba libre de adicciones, estaba adicta. Una droga diferente. Ujú. Y, ¿sabes? Mencioné en la reunión de 12 pasos para drogas y alcohol que había comido muchas galletas anoche, y como seguí comiendo más, la respuesta fue mixta. Mucha gente me daba palmaditas en la cabeza y me decía, al menos no es crack. Pero cuando decían eso me dolía mucho por dentro y lloraba porque no tenían ni idea de lo mucho que comía. Y si supieran cómo estaba comiendo, no dirían, vamos, vamos, Sí. al menos no estás fumando crack. Y Sí. era muy No era fuerte. solo un poco de helado. Era... Era algo Mucho. muy Sí. fuerte y estaba ganando 20 libras al mes, insostenible, era demasiado. Y engordé muy rápido, así que entré en un programa de 12 pasos para alimentación. Vamos. Y sí, Dos programas diferentes de sí, 12 pasos. Sí, y el reto comenzó, pero no fue nada fácil. No era como la recuperación de drogas y alcohol. La adicción de comida es más difícil. ¿En serio? Mucho más difícil. Y por mucho, la adicción al azúcar, la harina, la comida es mucho más difícil que la adicción a las drogas y el alcohol. Tanto que me sorprende. Wow. La comida es la droga más difícil de superar. La comida y el azúcar. Azúcar, adicción a la harina. Sí. Y es difícil Más que el porque crack y la cocaína, más difícil más que crack. el alcohol. Bueno, piénsalo, Luis. No puedes simplemente renunciar a la comida. Tienes que comer Sí. y tienes que buscar un balance. Y está muy claro, y lo sabes, es claro como no tienes que beber. Sí, para mí es sencillo. Sí. Es simple y además No se necesita lo- alcohol para no lo vivir. necesitas para vivir, es muy claro. ¿Sabes dónde te puede llevar el primer trago? Es mejor no tomarlo, ¿no? Ujú. Pero si la comida o el azúcar es tu droga, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a evitar la fruta con yogur de fondo? ¿Vas a evitar la salsa teriyaki? Ujú. Sí. Ahora hay azúcar y sal en casi todo. ¿No vas a comer sal? Es muy difícil. Si vas a la tienda de comestibles, probablemente el 3% de la tienda de comestibles no tiene azúcar. Me estoy inventando esa Algo cifra. ridículo. Tal vez 5, El 20 10%, ¿verdad? Sí, el 20% de las calorías en el supermercado no tienen azúcar agregada. Pero ¿qué pasa con la fruta? Y, ¿sabes? Es difícil pasta se saber convierte en azúcar, que- ¿no? El Exacto. bagel y tiene la azúcar. harina, sí, la harina es el sustituto de la dopamina. Y si dejas de comer azúcar y Te no va a haces nada afectar. con la harina, exacto, estarás haciendo quesadillas y comiendo pasta y macarrones Tampoco se va a con pensar con queso claridad todo el día. Exacto. Afecta al cerebro, ¿verdad? Así que sí, entonces es más difícil y por supuesto tenemos que comer y nuestros cerebros fueron diseñados para buscar y conseguir alimentos. Es una obsesión continua. Es difícil comer un poco y decir, está bien, ya terminé. Te hace querer tener más. Bueno, ahora están haciendo los alimentos deliberadamente así para que sean adictivos y, ¿sabes? Cuando dejé de fumar crack, entré en un mundo en el que nadie me alentaba a consumir. Todos me alentaban y estaban felices por mí. Y podía conducir al trabajo sin ningún cartel que me Nadie te estaba incitara a presionando a fumar usar. crack. Exacto, Sí. nadie me presionaba. Pero trata de decir no gracias, no como calabaza ni azúcar en acción de gracias. Cuando intentas servir pastel de calabaza, te van a ver raro. Te dirán que solo pruebes un poco. O sí. dirán que no puedes hacer dieta en acción de lo gracias. sé. Es como, pero esto es lo que debo hacer, tengo que eliminarlo. Ujú. Es Es un estilo de vida. exacto, es algo que tienes que hacer para ti. Y es más difícil por muchas razones. Ni siquiera puedes ir a, bueno, no me has ofrecido nada para comer desde que estoy aquí, pero eso es raro. Por lo general Ujú. habría bagels y pastelillos. postres. Te ofrecen café, crema y azúcar, está al alcance de la mano, ¿sabes? Es Lo siento, muy- soy un mal anfitrión.
Estoy tratando de ser buen anfitrión al no Bueno, ofrecer nada. ese es el punto. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que darnos cuenta de que si tenemos un vecino nuevo, no le hacemos ningún favor horneando galletas. Probablemente tienen diabetes, sobrepeso o enfermedades del corazón. El 63% de las personas mueren demasiado jóvenes y con dolor por enfermedades causadas por la comida que les estás ofreciendo. 63% de las Están personas. muriendo jóvenes debido a Los los alimentos Así con es. diabetes y otras cosas Todo causadas eso, por ella. sí. Hablo de los accidentes cerebrovasculares, ataques al corazón en lugares donde la gente no come así. ¿Tienen enfermedades? No, lo que lo causa es la comida. La enfermedad cardíaca no es una consecuencia natural del envejecimiento. ¿De qué se muere la gente? Las enfermedades que causan los alimentos que comen. Así que tenemos que cambiar. Cuando tengas un vecino nuevo, hay que visitarlos y llevarles flores. Una hermosa planta en maceta. Invítalos a tu casa a jugar. ¿Sabes? Cualquier cosa. Haz amigos. Pero no tienes que hornear galletas. Necesitamos cambiar nuestra forma de operar en la sociedad. Sabes, la situación es mala y luego vendrán las consecuencias. La tasa de obesidad sigue aumentando sin cesar. ¿Cuántas y personas obesas hay en los Estados Unidos en este momento? la última estadística es de 42,4, pero creo que ahora es 50, Luis. Esto es lo que sucede. Les lleva 2 años recopilar todos los datos, estado por estado, y publicar los números. Creo El que era un último- tercio hace unos años. Así ¿Es es. el 42% Y en la última estadística? 42%, pero eso fue antes del COVID. Va. Fue antes del COVID Ajá, y, sí. y después, un poco menos de la mitad de la población ganó algo como una cantidad ridícula de peso durante el COVID, por lo que creo que es 50%. ¿A qué te Oh. refieres con obeso? Oh, de acuerdo, con el IMC, ¿no? Así que lo normal, según eso, es de 18.5 a 25. De grasa corporal. Eso aporta al IMC mayor Bueno, total de el peso está 18.5. relacionado en comparación con la altura, Entiendo. ¿no? Es el peso comparado. Por supuesto que no es muy preciso porque alguien Claro, podría claro, ser claro. fisioculturista Pero eso y es común. sí. Es una pequeña población. Es un porcentaje muy pequeño, sí. Eso no es lo que pasa a la mayoría. No todos nos estamos volviendo más fuertes. Ese es el problema. Así que, bueno, la obesidad extrema es cuando tienes un IMC de 30 o más. De 25 a 30 sería sobrepeso y más de 30 se considera obesidad. La obesidad se divide en tipos. Más de 35 sería el tipo 2. Más de 40 sería el tipo 3. Así que, Wow. sí, es... ¿Y qué pasa con las personas que son obesas en general? ¿Cuáles son los desafíos con los que luchan cuando comienzan a aumentar más? Hay muchísimos, es increíble. En esta parte es donde tengo mis reservas sobre los movimientos que dicen que hay salud sin importar el tamaño y la positividad corporal. Incluso hay maniquíes de gran tamaño. La investigación es clara. Ser obeso es perjudicial en muchos niveles. No es solo porque es satanizado y denigrado en la sociedad. Soy una gran defensora de no avergonzar a las personas gordas ni a discriminarlas o tener prejuicios, absolutamente. Todos necesitan tener acceso a buena atención médica y hay investigaciones que muestran que cuando tienes obesidad no tienes acceso a eso. Sí. Y es un problema serio, pero lo que vemos es que hay trastornos de estado de ánimo, depresión, ansiedad y es muy mala para el cerebro. Enfermedades como la demencia. Hay un aumento en 13 tipos diferentes de cáncer. Hay enfermedades del corazón, diabetes, problemas articulares, musculoesqueléticos, artritis. Además, También afecta psicológicamente. afecta nuestros conceptos de nosotros mismos. Y esto, la propia identidad, sí, la ¿no? identidad Sí. propia. Muchos casos de obesidad están impulsados por la adicción a la comida. No solo se trata de estar genéticamente predispuesto a aumentar de peso, también hay adicción a la comida y muchas veces intentamos darnos cuenta que no es bueno comer de esa forma. Sabemos que no está bien, ni va de acuerdo con nuestros valores, pero si tratamos de cambiar, entonces nos vemos fallar. Así que, ¿qué sucede en el cerebro? Nadie habla de esto, Luis, pero es muy importante. Y la comida está conectada a nuestro cerebro de una manera que no puedes dejar de comer lo que tu cerebro exige que necesitas. Al igual que necesitas respirar, el aire que tu cerebro cree que necesitas, ¿verdad? No podemos contener la respiración solo con fuerza de voluntad y querer subir escaleras de No. un edificio. No podrías, y no importa cuánto lo quieras. Hay una escala de tiempo y
toma meses y meses de lograr perder peso. Y si tienes un número específico, Parece lejos. no puedes hacerlo. No se pueden restringir calorías por la forma en la que la mayoría de las dietas están configuradas. No puedes. El cerebro se convence de que te estás muriendo de hambre y cambia tu perfil hormonal para obligarte a comer, pero lo que sucede es que te hace pensar que cambiaste de opinión y decides comer nachos y pizza y beber cerveza. Y te hace pensar que has cambiado de opinión y fue tu decisión. Y tu cerebro te convence de que has cambiado de opinión y de que ahora vas a comer de la misma forma si haces el experimento y tratas de subir las escaleras corriendo sin respirar, creerás que en algún momento decides tomar aire. No, estás obligado Sí, a hacerlo. pero creerás que lo decidiste. tienes que hacerlo. Sientes que tu cerebro se da cuenta, no puedes hacer esto, es un experimento estúpido o no voy a tener éxito. Sí. Y eliges respirar, pero ¿qué tipo de elecciones son esas? No es una elección forzada, no es una elección. Sí, o te desmayas o tienes que hacerlo. Sí. Tienes que hacerlo, tu cerebro te está obligando a decidir, entre comillas, y lo que sucede cuando decides comer esa comida es que crees que te has defraudado. Con el tiempo, te ves a ti mismo elegir, con comillas, decepcionarte y llegas a la conclusión de que no te amas a ti mismo y también de que no te valoras, que no quieres tener éxito en lo que te importa porque te ves saboteando tus intentos de perder peso. Así que lo que sucede después de años y décadas de esto es que tienes un profundo daño psicológico de baja autoestima y autodesprecio. Fracaso constante. Fracaso sí. constante, exacto, es un bucle donde te preguntas por qué, incluso con personas que tienen éxito de otras maneras, ya sea criando familias con éxito, muchos amigos, son personas amables y leales con carreras increíbles. Podríamos llamarlo el efecto Oprah, ¿no? No puedes señalar a Oprah y decir, le tienes miedo al éxito. Simplemente no quiere perder peso, ¿verdad? No hay miedo al éxito, ni deseo, ni de intelecto. Se hace lo mejor que se puede. ¿Verdad? Es exitosa en todos los sentidos. La comida es algo diferente, es la guerra más difícil que existe, es bajar de peso y no recuperarlo. Hace poco tuve una entrevista con el doctor Gabo Mate. No estoy seguro Sí, si Gabor has oído Mate. hablar de él. Sí, me cae él muy bien. habla también de la adicción en general. Le pregunté cuál es la raíz de toda adicción. Él dijo, trauma sin resolver psicológicamente, internamente, aunque aún tiene que sanar, aprender a enfrentar y curarlo. Asumo que tiene que haber disciplina y un programa, entre otras cosas, en juego para ayudarte a ser responsable a la adicción. Sí, Si no llegas a la raíz del trauma sin resolver, seguirá siendo difícil no ser adicto a las cosas. ¿Cómo resuena eso contigo? sí. ¿Sabes? ¿Sientes que también hubo un trauma asociado en tu vida que te llevó a buscar cosas que se estaban volviendo más adictivas? Bueno, tal vez, sí, sabes, la vida es difícil y algunas cosas, pero seguro que no hubo un gran trauma. No fui abusada, no... Sí. Derecha, no necesitas Sí. ser un gran trauma. Puede ser algo pequeño o consistente. Sí, y diría que tengo una perspectiva un poco diferente como neurocientífica que estudia la adicción en el cerebro. Y el trauma y la adicción tienen una relación muy especial. Bien. Y la mayoría de los adictos, no diría que todos, algunos, tienen antecedentes de trauma. Y curarlo es absolutamente necesario para una recuperación sostenida a largo plazo. Y en realidad creo que la adicción es más algo que el cerebro aprende, lo que funciona, y con el tiempo, sabes, si no se controla, puede ser muy malo, y el trauma también puede estar en la mezcla, pero Ujú. ¿por qué no se controla? Algunas personas lo controlan o simplemente no dejan que llegue tan lejos. Se ven a sí mismos yendo por un camino que no quieren seguir, o tal vez algún familiar yendo por ese camino que no quieren seguir y nunca comienzan. No lo siguen, No sí. lo hacen, ¿no? Así que, bueno, puede ser
algo traumático, pero a veces puede que no sea algo traumático. Interesante. El cerebro simplemente es así. Para un tercio de la población que parece que tiene una personalidad más adictiva extrema, su cerebro conecta su dopamina a sí mismos. Exacto. Se ¿Se cablea. conectan? Se configura para la adicción, exacto. Hay una gran cantidad de cambios que ocurren en el cerebro con la adicción. En primer lugar, sucede la regulación negativa de la dopamina. En el cerebro hay una vía de motivación de recompensa por adicción. El área tegmental ventral, el núcleo accumbens y todo ese impulso por la dopamina. Y lo que sucede es que se inunda esa área con demasiada dopamina, con cantidades impías. Honestamente, no hay nada parecido a las donas que sean naturales. Arándanos no es lo mismo, ni cerca. ¿Qué existe en la naturaleza que sea como una dona? Nada. Es el equivalente de la pornografía para el sexo, ¿sabes? Es los llamados estímulos supranormales. ¿Sabes? Son Es extremo. muy Harina, extremos. azúcar, todo en uno. Oh, Dios mío. Inundas el cerebro con demasiada dopamina y los receptores dicen, wow, no había experimentado nada igual con cosas naturales. Y se adaptan y se regulan a eso y los receptores se vuelven menos numerosos, menos sensibles para compensar la inundación que sigue llegando todo el tiempo. Así que es muy difícil porque tienes que reconfigurar el cerebro, pero no pasará nada malo siempre y cuando sigas consumiendo excesivamente. Mientras sigas comiendo donas, tú estarás bien. Pero, ¿sabes? Si no se recarga cada pocas horas, entonces es un problema, porque te vas a sentir inquieto e irritable, no te vas a sentir bien del todo contigo, porque ya no tienes suficiente dopamina de referencia. Cuando Así alguien que- come una dona, ¿qué le sucede a nuestro cerebro y nuestro cuerpo? Así que afecta el cerebro primero. La dopamina inunda esa área y Dice, esto es increíble. es increíble, nos Nos encanta encanta. esto. Queremos más. Sí, exacto. Y con el tiempo, te empieza a gustar menos esa dona, pero quieres más. Oh, no. Y luego estás en problemas. Grandes problemas, ¿verdad? Lo es. Y te gusta menos, pero quieres más. Existe una increíble línea de investigación que muestra que las personas con obesidad y con adicciones tienen un sistema de deseos fuera de control, porque ya ni siquiera les gusta lo que consumen. Probablemente después se sienten mal consigo mismos, ¿verdad? Piensan, ¿por qué hice Sí. eso? No se sienten bien. Mi estómago Sí. me dice que no quiero, pero necesito más para sentirme bien. Sí, ¿Por qué no se Exacto. sienten bien? Quieren exacto. algo para que puedan sentirse mejor. ¿Sí? Y cuando comes esa dona, por supuesto que afecta el sistema de azúcar en la sangre y el sistema de insulina. Todo Hay aumenta. aumentos de azúcar en la sangre que provocan una descarga de mucha insulina en el sistema, lo que comienza a crear falta de sensibilidad a la insulina, y eso te puede llevar a desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2, porque no se supone que el azúcar en la sangre suba tanto, se supone que no debes inundar el sistema con tanta insulina. Nunca Y hubo con el eso en la tiempo, naturaleza. No, nunca. Sí. Y todos los sistemas comienzan a compensar y con el tiempo te enfermas más y más y más. El azúcar y la comida son más adictivos que las drogas. Sí, aunque más adictivo es muy relativo porque no libera más dopamina. Pero es más adictivo en el sentido de que es más difícil dejarlo porque cuando lo intentas existen problemas para dejarlo. Otro cambio que ocurre en el cerebro es que el cerebro adicto es hipersensible a las señales que predicen una recompensa, ya sea ver un logotipo o la cartelera de tu marca favorita. Ahora vas sí, a, sientes ¿sabes? un olor, lo quieres. Una hora específica, una señal social, Sí. una emoción. Todo eso te impulsa. Si piensas en la frecuencia con la que comes de manera adictiva es durante todo el día, es sin parar Oh, prácticamente. Dios mío. Así que esas señales son omnipresentes en nuestro entorno alimentario actual que va a ser muy difícil dejarlas. ¿Existe el azúcar bueno? Sí, manzanas, como... No hay mucho azúcar en las manzanas. Entre más grandes son las manzanas, más azúcar y más fructuosa, ¿no? bueno, También aumenta el nivel de azúcar en la sangre. no es igual. La fibra y los micronutrientes y otras cosas en una manzana no aumenta el nivel de azúcar en la sangre, pero el Sí, jugo de el jugo manzana no está es bueno. concentrado. Mejor come la manzana real. Y hay algo que no me gusta en la vida. Y no me enfado fácilmente, yo soy bastante relajada, pero hay algo que no me gusta y es la palabra carbohidratos. Sí. Carbohidratos. Cuando la gente habla de carbohidratos es la peor palabra ¿Por del qué? mundo, porque eso incluye, ¿sabes? Zanahorias, plátanos, espinacas.
Verduras. Vegetales sí. y frutas con, ¿sabes? Los ponen junto a Pastas. los bagels y pastas y, seamos claros, nos referimos a harina y azúcar. La harina es mala, pero hay que comer carbohidratos y mucho más. Y la gente está confundida pensando que es malo comer una manzana. Piensa que es mejor comer tocino que comer una manzana. Y digo, vamos, ¿es en serio? Está bien comer una manzana. Las manzanas son buenas, Sí. ¿no? Así que debemos dejar de usar la palabra carbohidratos. No es una palabra útil. ¿Por qué la harina es mala? ¿Qué es peor, harina o azúcar? Así que el azúcar es peor, pero hay un estudio de investigación que quiero hacer. Un porcentaje de personas basa su adicción a la comida en la harina y no les gusta tanto el dulce, pero no quieren dejar el pan ni las pastas. Así que creo que ese es el caso de alrededor 20% de la población adicta a la comida, ¿sabes? Tanto la harina como el azúcar tienen que ver con las drogas. Así que hablemos de drogas. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Qué hace que estas cosas sean drogas? Examen sorpresa, Lewis Le estás House. preguntando al tipo equivocado, pero dime. No, tal vez. ¿De dónde sacan la cocaína? ¿Cómo se hace la cocaína? ¿De dónde viene? ¿De grano de coca? De la hoja de coca. Sí. Sí, la hoja de coca. En la cordillera de los ¿Hay un Andes. grano de cacao también Con o ese no? se hace el café. Eso es café. O Eso el es otra chocolate. droga. Sí, hay muchas drogas. Chocolate, sí. Muchas drogas aquí. Interesante, bueno, Así hoja que- de coca. Así que toman la hoja de coca y en la cordillera de los Andes los caminantes las mastican, se los pegan en la mejilla y los chupan y mastican. Pero es gracioso. En un artículo científico dicen que no es adictivo. La hoja no es adictiva. Masticar hojas Sí. de coca no crea adicción. Es porque tiene fibra. Sí. Quizás hace que tu mejilla se entumezca Ajá, y interesante. tal vez podría afectar un poco, pero nadie entra en la casa de su abuela para robar algo y venderlo para ir a buscar más hojas de coca. No es adictivo. Pero si tomas la esencia interna de esa hoja de coca y la refinas y la purificas hasta convertirla en un polvo blanco, esa es una droga. Tomaste una planta inofensiva y la convertiste en droga. ¿De dónde viene la heroína? Le estás preguntando al tipo equivocado. La heroína proviene Bien. de las amapolas. Vi ¿Sabías que una podrías...? serie llamada Ozark y hablaron de eso. Sí. Plantaron amapolas, sí, bueno. ¿Sabías que podrías dar positivo en una prueba de drogas si comes Escuché 20 bagels de eso. semilla de amapola? Sí. ¿Es cierto? Es verdad. Sí. La heroína proviene de Bien. las amapolas, pero nadie entra a la tienda de bagels para comprar bagels de semilla de amapola, ¿verdad? Porque Tal vez porque las... son deliciosas, sí, sí. Así que las amapolas son inocuas y podrías sentarte en un campo de amapolas, comerlas y estar bien, pero si tomas la esencia interna de la planta de amapola, la refinas y la purificas hasta convertirla en un polvo marrón o un lodo pegajoso, has creado heroína. Interesante. Al extraer, purificar y refinar se convierte en droga. De la misma manera que hacen el jarabe de maíz alto en fructosa, ¿no? Yo como maíz en mazorca todo el tiempo sin problema, pero si tomas la esencia interna de ese maíz, lo refinas, lo purificas hasta convertirlo en un lodo fino y pegajoso, o con el trigo, yo como bayas de trigo, si vas a los contenedores de la tienda naturista, compras bayas de trigo y las hierves durante 1 hora como el arroz. Yo como eso, pero no como harina, porque se hizo de extraer la esencia interna de una planta de trigo o de arroz o de patata y se ha refinado y purificado hasta convertirla en polvo. Ahora tienes un problema. Así que metabólicamente hablando, cerebralmente se ha convertido en una droga, va a afectar el cerebro muy Dopamina rápido. extra. Dopamina extrema. Harina y azúcar dan dopamina extra. Sí, y el sistema de sangre, ¿sabes? La sangre Elevado, es ¿verdad? elevado. Si piensas que Eso digestivamente... es como la adrenalina. ¿Te da adrenalina cuando sube? No es un aumento de insulina. ¿Qué es hace un eso? aumento de azúcar e insulina en la ¿Qué sangre. sucede en el cuerpo cuando eso pasa? ¿Te hace sentir que tienes energía? ¿Te sientes nervioso? No, en realidad te hace almacenar grasa. Ah, sí. Lo que hace es que la insulina entra ahí y extrae todo el azúcar de tu torrente sanguíneo y lo almacena como grasa y te deja con un déficit de azúcar en la sangre, así que necesitas más. Es un ciclo de 2 horas. Así que comes y aumentas el azúcar en la sangre, entra la insulina, limpia todo el azúcar en la sangre, baja demasiado y te sientes tembloroso, te deja preguntándote, ¿por qué tengo que comer si comí hace 2 horas? Pero si comes las cosas equivocadas, tu nivel de azúcar en la sangre es demasiado bajo. Sí, si piensas en tu sistema digestivo,
Piensa como si fuese un caluroso día de verano y un camino de entrada asfaltado. Comer una manzana, una ensalada grande, un poco de arroz integral y un poco de salmón y una comida saludable digestivamente. Es como tomar un bloque grande de hielo y dejarlo caer en el camino asfaltado. Entonces, metabólicamente, se digiere. El hielo se derrite, pero lentamente. Ujú. Pero ahora, imagina que te comes un bagel y comes un poco de azúcar y harina y Doritos y una barra de chocolate, ¿verdad? Eso sería el equivalente a tomar granizo o nieve y rociarlo en el camino de entrada de asfalto. Se derrite al contacto. Todo inunda tu torrente sanguíneo. Y ocurre una respuesta de inmediato. Y una vez más, hay un aumento de azúcar en la sangre. Y es una experiencia metabólica muy diferente. Tienes que comer alimentos sanos. Y todos lo saben, Sí. ¿no? No es neurociencia. Necesitas comer sano. Sí, entonces es una de las cosas más difíciles de superar. Parece que el 50% de la población se está volviendo obesa debido a la tentación, al acceso, Sí. a la publicidad, todas las señales que te atraen y dan un aumento de dopamina. Nuestros cuerpos son adictos a ella. ¿Cómo rompemos la adicción al azúcar y la harina? Bueno, como es muy difícil, se necesita mucho, Louis. Se necesita un Se necesita un sistema. pueblo. Así es. Se necesita un sistema, se necesita más estructura y disciplina al comer de lo que ¿No la es mayoría suficiente de con la fuerza de gente. voluntad? No, la fuerza de voluntad no funciona, no lo hace. ¿Le puede funcionar a alguien? Tal vez si alguien tiene un tipo de personalidad menos adictiva. Sabes, no quiero decir que nunca funciona para nadie. Creo que la fuerza de voluntad extrema puede hacer cosas asombrosas en un ser humano. Mencionaste como nunca has bebido, Sí. ¿verdad? Tú no bebes. Y Pero nunca fui adicto a eso. No siento atracción por eso. sí. No es algo que anhelo, mientras que con la comida la mayoría de la gente la anhela. Sí, y tu Puede que cerebro está después no lo diseñado para desees. hacerte desear. ¿Cuánto tiempo te llevó dejar de tener antojo de azúcar? Porque tu cuerpo empieza a acostumbrarse a otros Sí. alimentos que son buenos para ti, lo rechaza. Fui bastante neutral en unos pocos meses. ¿En Me serio? tomó unos pocos meses y ahora estoy extremadamente neutral. Ahora tengo 3 hijos y puedo servir pastel en una fiesta de cumpleaños. Mis manos pueden estar cubiertas de dulces y es como tener pintura. Solo lo limpio y no me dan ganas de comerlo ni nada No lo- por el estilo. No lo hueles ni lo quieres. No, sabes, ahora parece plástico. Es neutral. Interesante. Sí. Cuando ves masa para galletas, ¿no piensas en querer comerla? Tengo que tener cuidado de no permitirme pensar mucho en eso. Estoy alerta en mi mente. Primero que todo, Cuidas tu mente. cuido mi mente y no horneo galletas con mis hijos. Mi mamá, su abuela y su abuelo lo hacen. Mi esposo lo va a hacer, pero yo no horneo galletas con mis hijos porque me conozco y la masa para galletas es mi droga Ay, Dios mío. favorita. Es mi droga de elección. Entre la masa de galletas y crack. Elegiste la masa de Así galletas. es. Y no tengo por qué ver la masa para galletas. Yo me conozco a mí misma, pero, sabes, yo guardo mi mente y no es difícil. No lo es. Sí. ¿Cuáles son algunas de las estrategias clave para hacer frente a la adicción a la comida? Bueno, necesitas un programa y un sistema. Puedes entrar a un programa de 12 pasos o a un programa llamado Bright Line Eating. Hay un programa comercial que aborda esto y yo lo fundé y se llama Bright Light Eating y no tenía la intención de fundarlo, tenía la intención de escribir un libro y dejé mi historia después de que comencé a estudiar neurociencia, pero me convertí en profesora de psicología y comencé a impartir un curso universitario sobre la psicología de alimentación y lo enseñé durante muchos años y tuve otro momento de claridad, como ese momento en la casa del crack estaba meditando y mi cuerpo era del tamaño correcto, del mismo tamaño en el que estoy ahora, por probablemente 10 años. Estaba en mi sesión de meditación de la mañana. Medito durante 30 minutos todas las mañanas y creo que esta vez fue una voz. Era una voz retumbante que decía, escribe un libro llamado Bright Light Eating. Y en esa sesión de meditación comencé a sentirme en oleadas palpitantes y emocionales como
como llanto y me ahogaba una especie de sentimiento, la desesperación de las personas que no tenían una respuesta para su adicción a la comida, su problema de peso, como si estuviera acurrucado en una posición fetal en el suelo escribiendo cartas a Dios preguntando, por favor Dios, ¿cómo dejo de comer? ¿Cómo bajo de peso? ¿Qué hago? ¿Sigo haciendo esto una y otra vez? Envíame una respuesta, por favor. Así que sabía lo que significaba Bright Light Eating, pero nunca había pensado en esas palabras. No creo que esas palabras hayan existido en este orden antes. Quiere decir que una línea brillante es un límite claro e inequívoco que no cruzas. En realidad es un término legal. Si lo buscas en Internet es una regla o ley, es un estándar que se aplica consistentemente para producir resultados consistentes. Es solo que siempre vas a aplicar esta regla o estándar. Y en su libro Fuerza de Voluntad de Roy Baumeister, habla sobre Eric Clapton y su sobriedad y sobre las líneas para el alcohol y las drogas y cómo es útil para la fuerza de voluntad usar una regla de línea brillante donde dices no bebo o no voy a beber esta noche porque soy el conductor designado, nada de alcohol. Él dice, si eres el conductor designado, no entres a la fiesta pensando voy a beber poco hoy, ¿sabes? Ni siquiera un sorbo. Sí, ni siquiera un sorbo. Sí, porque esa ha sido mi vida. Ni siquiera bebo. Ahí lo tienes. Sí. Y la regla de la línea brillante es fácil, Sí. ¿verdad? Simplemente no bebes el primer sorbo. Sin embargo, en el libro luego dice, las reglas de línea brillante son excelentes para los problemas de tentación y control de la fuerza de voluntad, pero la persona que hace dieta no puede dejar de comer todos los alimentos. Y pensé, oh, wow, si Roy Baumeister, quien es uno de los psicólogos más destacados del mundo, no tiene claro que puedes usar líneas brillantes para la comida, tenemos un verdadero problema, porque tienes que comer para vivir, pero no tienes que comer donas para vivir, no las necesitas. Ni azúcar, ni harina, y comidas en cantidades son las otras dos líneas brillantes. Oh, wow. Eso es muy difícil para la gente, ¿verdad? Lo es, y es necesario porque la adicción a la comida no es solo una adicción a las sustancias, no es solo el azúcar y la harina, también es una adicción al proceso como el juego o la pornografía. Tiene que ver con la cantidad y la frecuencia. Exactamente. Así que si eres adicto a la Vaya. comida, tienes un cerebro que dice, es hora de comer, ¿qué tal ahora? ¿Qué tal un poco más? Quieres ¿Estás solo un seguro poco de más, que es un poco suficiente? más. Un poco más, y ahora un poco más. ¿Estás seguro que es suficiente? ¿Qué tal si crees que necesitas más? Eso puede ser el caso para la comida saludable, puedes exagerar con las cantidades. Y estoy hablando de Podrías comer mucho, una libra de ¿sabes? brócoli. Bueno, Eso es lo que te gusta, ¿no? coles de Bruselas asadas, manzanas crujientes de Muy miel. bueno. Sí, podría comer mucho de eso, ¿no? No es saludable si comes mucha No. comida saludable también. Bueno, conozco a alguien que era restrictiva por naturaleza, limitante de alimentos, pero su anorexia era tan mala que se paraba en la cocina y comía lechuga, champiñones bañadas en mostaza y comía cabezas enteras de lechuga. Y ella comía 100 calorías, comía todo el día, ¿sabes? Así que las cantidades sí son un problema. En realidad, hay receptores de estiramiento en el estómago y un interruptor cerebral para cuando comiste en exceso. Muy en exceso para un adicto a la comida es algo desencadenante, llevar a querer más y no menos. Hubo un estudio interesante que mostró que las personas comieron un poco y luego se detenían para responder ¿cuánto hambre tienes? Le dieron más comida y le hicieron la misma pregunta. Alguien que come lo normal, come y su nivel de hambre baja, y se llenan y rechazan la comida. Y llegan a un punto en el que dicen, no quiero más. Pero para un comedor compulsivo, se llena más y más, hambre. Es una curva en forma de U, donde al final de la comida están tan hambrientos como cuando comenzaron la O comida. comen postre 10 minutos después, quieren más Sí, aunque estén llenos. más. Exacto. Así que azúcar, harinas, cantidades. Y empecé este programa llamado Bright Light Eating y no comenzó como un programa al principio. Como dije, quería escribir un libro. En esa sesión de meditación de la mañana imaginé que estaría en la lista de los más vendidos de New York Times. No sé si era un deseo o una visión, o si se sentía como visiones que venían a mí, pero estaba en el Today Show y todo eso pasó. Y el libro estaba en la lista de New York Times y fui al Today Show y todo eso. Y el libro pasó y el programa desarrolló la membresía, la comunidad que tenemos, porque requiere un pueblo cuando te estás recuperando.
La sociedad te tienta con Oh, toda su hombre. fuerza. Oh, sí, con la publicidad. Todo eso, como presión social Te y... dicen que bebas, comas y que tomes más. Sí, y te dicen, estás adelgazando demasiado. Amigo, Ajá. aún tengo 50 que perder. Sí. Sí, perdí 150, pero no estoy demasiado delgada. Me faltan 50 y te dicen, estás muy delgada, no pierdas más peso. La gente nunca comentó nada cuando pesaba más de 300. No dijeron nada. Pero ahora te acosan por tu peso porque estás bajando. Nuestra sociedad es muy extraña cuando se trata de peso. Necesitamos una comunidad de personas que te ayuden a llegar a tu cuerpo de tamaño natural y no te voy a vigilar, no voy a exigirte nada de tu tamaño o algo. Pero seamos realistas y la salud está asociada con el peso corporal Sí. en gran medida. No querrás comer de una manera que sientas que te estás haciendo daño a ti mismo con la comida que estás comiendo. Sí. Así que para muchas personas, la recuperación es el lugar al que quieren ir. Quieren abordar este problema, perder peso y tener un cerebro que no les susurre todo el tiempo, un cerebro que esté en paz con la comida, en el que comas lo que quieras comer, tu peso esté normal y seas libre de vivir tu vida, finalmente. Te sientes alineado con la versión más alta de tu propia identidad. Exacto. Siento que Exacto. sé dónde quiero estar. Siempre podría modificar y ser un poco mejor si estás tratando de ser perfecto, lo cual no es razonable, pero te sientes bien la mayor parte del tiempo donde estás, ¿verdad? Exacto. Es como la jerarquía de necesidades de Maslow. La punta de la parte superior de la pirámide es la autorrealización, el esfuerzo por la autorrealización. Para muchos de nosotros en esta sociedad tenemos refugios sobre nuestras cabezas, amigos, familia. Estamos trabajando de una manera que está bien y ganamos dinero. Entonces, mientras miramos nuestras necesidades de Nos autorrealización preguntas, para nosotros, ¿cuál es el siguiente problema? controlar nuestro peso es lo primero que siempre surge. Si iba a esforzarme por ser la mejor versión de mí, sabía que lo primero que tenía que hacer era controlar mi alimentación y mi peso porque Sí. no era una alineación, fue lo primero. Y lo que suelo decir es que la persona que va a resolver la fusión fría para nosotros ni siquiera está trabajando en las ecuaciones en este momento porque está comenzando su cuarta dieta en el año. Están tratando de controlar su alimentación. Algo como el 50 o 60% de nosotros estamos tratando de controlar nuestro peso y nuestra alimentación y lo intentamos 4 o 5 veces al año. Diferentes dietas. Hay muchas diferentes dietas. Muchas, sí. ¿Cuántas de ellas realmente funcionan? Bueno, cualquiera puede funcionar si lo puedes mantener a largo plazo, pero la mayoría no está configurado para eso. No trabajan con el cerebro para resolver el problema de adicción, por lo que no funcionan a largo plazo. Si comes alimentos Franken en primer lugar, si comes barras, batidos, polvos y alimentos con azúcar y harina, mantendrás viva la adicción y tu fuerza de voluntad se va a rendir eventualmente. Interesante. No va a funcionar. Tienes que comer alimentos integrales reales e incluso la comunidad basada en plantas de alimentos integrales también deben El proceso. comer en grandes cantidades. Qué interesante. Y mucha pasta Ujú, y keto y estas cosas. Y hay una Hay gran muchas personas cantidad. obesas con dieta a base de plantas. Como dices, Hay muchas personas obesas que también se alimentan solo de plantas. sí, exacto. Muchas personas. En promedio, pesan un poco menos que la población normal, pero no mucho menos. Están hablando de que puedes comer todo lo que quieras siempre y cuando comas los alimentos adecuados, pero déjame decirte, puedo sentarme con un bote de pasas y anacardos y comerme absolutamente todo, así que no es solo que tengas que comer plantas, debes tener cuidado con los dátiles y con las pasas, tienes que tener mucho cuidado Tienen con mucha las azúcar y cantidades. calorías. Sí, totalmente. Es azúcar, harina, comidas y cantidades y se necesita un programa estructurado como Bright Light Eating. ¿Es un programa estructurado o primero quieren combatir la adicción? Bueno, el programa estructurado te ayuda a combatir la adicción. Está bien. Sí. Cuando adoptas la forma estructurada de comer es el equivalente a dejar de beber. Lo que empiezas a hacer es empezar a escribir tu comida la noche anterior. Lo que vas a comer el día Sí. siguiente. Exacto. Planificación previa de Sí. la comida. Desayuno, almuerzo y cena, de acuerdo a un plan de alimentación específico que tiene categorías y cantidades. Así que escribes lo que vas a comer, inicias Bright Light Eating, te unes a la membresía, obtienes un plan de alimentación que va a funcionar. Ya nos hemos dado cuenta de esto. Hemos estado haciéndolo mucho tiempo y hay una cierta forma en que tienes que estructurar tu forma de comer para que sea exitoso en restaurantes, en viajes y para que realmente se calmen los
pensamientos sobre la comida. Y está estructurado, es un compromiso. Así que... Es trabajo y es un- esfuerzo. sí, bueno, bienvenido al mundo de todo lo que importa en la Bienvenido vida. a la disciplina. Bueno, bienvenido a la escuela Lo de sé, la grandeza. creo que es una ¿no? Es de las como- cosas más difíciles, ser estructurado, organizado y disciplinado con la elección de los alimentos. Creo que probablemente una de las cosas más difíciles para las personas, especialmente si estás ocupado, si trabajas mucho o si viajas, es más fácil preparar Eso es algo lo rápido. que hace la sociedad en estos días. Hemos llegado muy lejos sin tener una Por alimentación convivencia. estructurada. Sí. La gente se despierta, no tiene idea de lo que va a comer, van a comer lo que sea, cuando sea, la ropa no les quedará y se sorprenderán cuando eso suceda. Es interesante como- que digas eso, lo de planificar previamente tu comida, porque hablamos de esto. Si quieres tener la vida que quieres, tienes que pensar en la vida que quieres, hay que tener planificación previa. ¿Cuáles son las acciones que voy a tomar hoy, mañana, Así la próxima es. semana, dentro de un mes, Sí. para acercarme a ese resultado? Así es. No solo tienes que despertarte, ver qué sucede y seguir así, tienes que tener un plan de juego para algunos objetivos, donde quieres estar en 30 días, 60, 90 y un año, las acciones exactas que vas a tomar. Tienes que reflexionar sobre esas acciones y ver qué funcionó, qué no funcionó, reevaluar y hacer ajustes, pero es importante tener un plan de juego para el día. En los negocios no puedes esperar a aparecer y esperar que alguien compre tu producto. No, tienes que tener un plan de cómo vas a comercializar, cómo lo vas a entregar, cuántas llamadas telefónicas y llamadas de ventas hay que hacer para obtener los resultados que deseas. Creo que no es un concepto extraño en la vida, pero creo que es extraño para las personas que comen cuando no piensan en sus comidas del día siguiente, a menos que tengan una cena con amigos y vayan a un restaurante, pero por lo general la gente simplemente Sí. se despierta y dice, ¿qué quiero comer ahora? Sí, exacto. Y si no tienen tiempo, entonces piensan que van a comer algo luego y eres presa de lo que está disponible, lo que es rápido, fácil, sabroso. Y si estás eligiendo alimentos en ese momento, tu cerebro está como... Es un problema. ¿Sabes? Una galleta se ve bien. Claro, lo que... Porque lo que no se tienes ve una bien. línea brillante. No tienes un sistema de valores del que vives y no tienes una estructura que te diga lo que puedes hacer. Lo que te escucho decir es que las 4 categorías son azúcar, harina, comidas y frecuencia de comidas, tamaño Sí, y cantidad. Es cantidad, desayuno, comida y cena. Sí, Entonces... las cantidades es cuánto comes cada vez. Sí, entonces en realidad uso una báscula digital para alimentos y no para comer porciones pequeñas, sino para comer lo suficiente. No sé si como más que tú, eres un tipo Sí, grande, sí. pero yo como más. Y también yo entreno, como, sí. Yo como más que la mayoría de la gente a Ajá. mi alrededor. ¿Cuántas Yo calorías como al mucho. día? Oh, no le presto atención a las calorías. ¿No cuentas calorías? No cuento las calorías, no, nunca las cuentes. ¿Por qué no? Pero, porque lo encuentro obsesivo y no es útil. Bien. Tengo un cierto número de lo que consumo ¿Cuentas de las proteína proteínas? sí, bueno, no son gramos, es porciones de proteínas, así Bien. que voy a tener... Bueno, la estructura de mi comida es, ¿sabes? Es proteína, fruta, verdura, verdura cocida, verdura cruda, porciones de grasa, y voy a comer algo de eso en cada comida. En cada comida. Puedes mezclar y combinar. Exactamente, sí. Siempre y cuando obtengas Es un cierta plan cantidad de de alimentación porciones. estructurado. Sí, así. Interesante. ¿Cuál es la investigación? ¿Cuánto tiempo han estado haciendo esto con este Bright programa? Light Eating existe desde hace 8 años. ¿Cuáles son los estudios de algunas de las personas con las que has trabajado? Los resultados después de 8 años, Sí. ¿qué han visto? ¿Todos tienen éxito? ¿La gente lo deja? ¿Es difícil hacerlo, sabes? ¿Qué han visto? Sí, claro. Bueno, recientemente armamos un gran gráfico que compara Bright Light Eating con Weight Watchers, Noom, Jenny Craig, Nutrisystem, Biggest Loser y Diets. Cualquier programa con resultados publicados. No les preguntamos cuáles son los resultados. Ajá, Observamos sí. la literatura científica y lo que muestra es que comer con Bright Line ayuda a las personas a perder más peso en el primer periodo inicial y los primeros 2 meses, más que cualquier otro programa por 4 veces. 4 veces más que Noom, 4 veces más que Weight Watchers y algunos hasta 17 veces más de peso. Y luego, después de un año, la gente ha perdido aún más y se mantiene así hasta los 2 años. Y estamos recopilando los datos de 5 años también. Así que Bright Light Eating comenzó hace 8 años, pero en ese momento solo había algunas personas y
Así que los grandes esfuerzos de investigación comenzaron un poco más tarde y... ¿Qué tan consistentes son las personas en este tipo de estructura? Sí, sabes, varía mucho y lo que vemos es la manera más exitosa que cualquier otro programa de pérdida de peso. Incluso si eso no es tan exitoso porque sus resultados son abismales, las personas en los programas de pérdida de peso promedio tienen casi todo el peso, sabes, ganado en un año y medio, casi cada libra se recupera. En Bright Light Eating, las personas mantienen en promedio esa pérdida de peso inicial y casi el doble. Mantienen alrededor de 3 veces la pérdida de peso clínicamente significativa. Así que eso significa alrededor del 15% de su peso corporal inicial en promedio. Y eso significa que si alguien comenzó con 200 libras, está manteniendo una pérdida de peso de 35, ¿no? ¿Hice bien los cálculos? 10% sería 20, 15%, sí. ¿Hice bien los cálculos? No sé. 10% sobre 200 libras son Bueno, 20 libras. Sí. Así que 30 libras. Serían 15, Sí. 30 libras. Sí. Eso no es una gran pérdida de peso, pasar de 200 libras a 170. Pero mantener eso durante años y años es significativo. Pero lo que se incluye en estos números es que algunas personas recuperan todo su peso y algunas personas han llegado hasta lo que llamamos su cuerpo brillante. Algunas personas pesan 400 libras y bajan a 170 libras y mantienen una pérdida de peso de más de 200 libras durante años. Está bien. Ellos son la anomalía, eso no es muy común. Pero la pérdida de peso tiende a ser sostenida. Lo que es interesante es que en esos primeros 2 meses, el hambre y los antojos de las personas se reducen a cantidades insignificantes y eso es mientras pierden peso en esos primeros Interesante. meses. No tienen hambre ni antojo. No tienen ni hambre ni antojos y bajan muchísimo, lo cual es raro. La mayoría de los programas tienen hambre y los antojos aumentan porque todavía sí, comen azúcar, sí. comen barras y batidos y brownies y todo eso y alimentos dietéticos. Entonces es... Lo cual todavía están creando un aumento de dopamina Exacto. y anhelan más. Exacto, exactamente. Esencialmente, en este sistema, eliminas el azúcar y la harina. Sí. Ni siquiera toca tu lengua. Sin azúcar, sin harina. No, bueno, aunque comemos manzanas y piñas, Bien, si bien. quieres comer piñas. Pero me refiero a azúcares refinados y Sí. harinas. No cruzas la línea. No cruzas esa línea. ¿Qué sucede si un día a la semana o mediodía quieres comer lo que quieras? ¿Qué sucede en el cerebro cuando haces eso un día Sí, a la semana? sí. Lo que pasa es un refuerzo intermitente que te vuelve loco. Así que lo que pasa es que estás tratando de hacer que el cerebro se aquiete, estás tratando de hacer que el cerebro no te pida dulces todo el tiempo. Así que la forma de aquietar Mejor el no comer. cerebro es nunca permitirlo, jamás. Cuando cedes, a veces lo que sucede es que creas un cerebro que es increíblemente resistente a la extinción porque nunca sabe cuándo vas a ceder. Es como ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y cuanto más dices no, 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 pero luego cedes, mientras más pasa eso es peor para ti porque el cerebro sabe que tiene que insistir porque al final vas a decir que sí. En Sí. algún momento vas a ceder. Así que tienes que ser estricto, ¿sabes? Con Bright Line para poder conseguir la pieza. Ese es el tema. Es como si fumaras un poco. Ujú. No No puedes fumar puedes. uno si eres adicto. Sí, solía ser un fumador de 2 paquetes al día. No puedes. No. Un permiso de comida, un cigarrillo de permiso en el concierto no va a salir bien si eres un exfumador de 2 paquetes al día. No es buena idea. Entonces, tengo un amigo que nunca se salta el postre. ¿Sí? ¿Nunca se y- salta los postres él, o siempre lo hace? Pero es musculoso y entrena muy Sí. duro. Dice, la razón por la que hago esto es porque no quiero saltarme el postre. Como todos los alimentos necesarios para preparar mi cuerpo para el éxito durante todo el día. Entreno de la manera que necesito. Tiene 7% de grasa corporal o algo así. Sí. Es muy musculoso y dice, solo como un poco, no como mucho postre. No tengo antojo de más, pero siento que consigo lo que quiero. Es muy disciplinado Sí. el resto del tiempo y come todo perfectamente. Con las porciones y Sí. cantidades correctas.
solo come un poco de Sí. postre y es como si lo necesitara. Sí. Sí. Así que él está extremadamente abajo en la escala de susceptibilidad a la Ahí adicción lo de la tienes. comida, así que eso de comer un poco y sentirse satisfecho es el clásico signo de alguien que no es un adicto. Para mí o para alguien que es adicto, comer un poco nos hace querer Sí. seguir. Necesitas mucho más. Sí, nos Sí. hace querer seguir. Así que, y las personas que tienen, sabes, problemas con la comida saben de lo que hablo. Un par de bocados no satisfacen. Quieres más después de eso. No puedes comer un par de bocados. Y me encanta este chico. Te decía que no soy una talla única. No soy así. Incluso Bright Line Eating no lo es. Una talla para todos no existe. Hay muchas formas de trabajar. Hay gente que dice que hace Bright Line Eating y decide dejar de hacerlo en un crucero o tomar una copa de vino. Por supuesto que los hay. No tenemos policías, ¿no? Sin juicio y Vive sin la vida. vergüenza. Sí. Hazlo como quieras hacerlo. Sabes, tengo un cuestionario que puedes ir a foodaddictionquiz.com y Ujú. averiguar qué tipo de cerebro tienes. Genial. Así que te lo dirá en una escala del 1 al 10. Yo soy un 10, llamamos a la gente como yo un 10. Y no hay sorpresas ahí, ¿no? Pero el cuestionario te hará preguntas como, cuando comes una cantidad moderada de comida, ¿te sientes satisfecho o insatisfecho con frecuencia? Cuando comienzas a comer, ¿tienes dificultad para controlar cuánto comes? ¿Estás pensando en lo que comiste o lo que no comiste dentro o fuera de tu plan? ¿Cuántas millas, calorías, libras piensas en eso más de lo que parece razonable o normal? Luego te dice cuál debe ser su plan. Es como que Te dice tu puntuación del 1 al 10 y si estás en un 7, 8, 9, 10 en la escala de susceptibilidad, necesitas tener tú una línea más brillante. necesitas tener líneas más brillantes, correcto. Si sacas 1 Si a estás en 4... un 1, 2, 3, 4, sí. entonces no te preocupes. Por eso hay que ser como el chico de los 3 Sí, bocados sí. del postre. Todos los Va a días 3 funcionar bocados para de ti. postre. Ahí lo Desearía tienes. poder hacer eso. No eres Siento el que único. soy de todo... Cuando como digo, está bien, ya comencé, ahora voy a seguir comiendo más. O digo un no rotundo. Ujú. No puedo comer. Porque decir que no es más fácil que un par de bocados. Sí, soy muy bueno Exacto. siendo disciplinado cuando quiero hacerlo, pero cuando empiezo a comer azúcar es muy difícil ser disciplinado. Lo entiendo y creo que la mayor parte del mundo se siente así. Es difícil comer un pan de bocados a menos que seas menos susceptible a la adicción a la comida. Creo que todo el mundo debería hacer el cuestionario. Foodaddictionquiz.com sería interesante. ¿Te lo dice en base a tu neurociencia de tu cerebro? Solo con esos comportamientos te pregunta, ¿estás satisfecho cuando comes una cantidad regular de alimentos? ¿Pierdes el control sobre eso? ¿Tienes antojos de alimentos que son grandes antojos que te desvían de tu camino para satisfacerlos? ¿Te emborrachas? Algunas preguntas básicas. ¿Qué sucede cuando no comemos para nada los alimentos que anhelamos sin tener un plan y morimos de hambre? Simplemente no vas a comer eso, resistes. ¿Qué suele pasar normalmente? Bueno, lo que sucederá es que finalmente cederás, por lo general, y no estoy de acuerdo con la frase de morir Bien, de hambre. Solo restringir. la llamaremos, o simplemente eliminar eso, dejar de comer alimentos malos. Lo que sucede es que creo que hay personas excepcionalmente motivadas que podrían dejar de comer azúcar y no volverlo a hacer. Incluso con una relación extremadamente adictiva con la Sí. comida, sin programa, sin apoyo, con suficiente motivación. Imaginemos que hubieran visto a un padre morir de diabetes Claro. de una manera espantosa y dolorosamente prolongada. Los hizo ver. Y se dieron cuenta y dijeron, nunca volveré a comer azúcar, y solo se apegan a esa línea brillante que va a ser más fácil. Así que la política de tolerancia cero va a ser más fácil que tratar de jugar y comer menos. Pero para la mayoría de las personas lo que sucede es que no tienen apoyo ni una identidad comunitaria compartida. Si eres una persona brillante, haces Bright Light Eating, hay mucho que implica eso y mucho apoyo. Y mucho... Como un tipo de programa de 12 pasos. Algo así, sí, hay mucho de eso. Y es algo que es mejor cuando no lo haces solo. Y hay cosas que tenemos Ujú. que saber, como por ejemplo, si vas a perder peso, ¿cómo haces la transición al mantenimiento? Tenemos todo un programa estructurado en torno al mantenimiento. Después de los 90 porque días de la pérdida de peso o el tiempo que el te tiempo que lleve. te tome, 6 meses, un año, Correcto. año y medio, lo que sea Entonces necesario. hay que saber cómo mantenerse. mantenerlo, cómo hacer la transición al mantenimiento.
y cómo vivir en el mantenimiento y la psicología de eso. Tenemos un curso sobre la psicología del mantenimiento, como qué se necesita para pasar de ser una persona adicta a la comida en nuestra sociedad a alguien que está contento en su cuerpo y viviendo de esa manera a largo plazo. ¿Cuáles son las expectativas que podría haber tenido sobre cómo sería eso? ¿Qué puede cumplirse o no cumplirse? ¿Cuáles son los cambios de identidad que necesitas hacer? Hay mucho que abordar. Es como un curso de 8 semanas que tenemos sobre la psicología del mantenimiento. Así que, por lo general, no es algo que vayas a resolver por tu cuenta. Este es el tipo de cosas en las que deseas leer un manual. ¿Quieres hacerlo de verdad? ¿La falta de amor propio está unida a la adicción o también a la adicción a la comida? Si alguien no se ama completamente a sí mismo, ¿es posible que desee más para sentir algo? ¿O es más la química cerebral lo que está apoderando y anulando tu amor propio? Sí y sí. Así que es tanto una causa como una consecuencia. Potencialmente la falta de amor propio podría ser una causa. Por lo tanto, los sentimientos profundos de vergüenza o falta de autoestima podrían llevar a alguien a sentirse atraído por el estado de entumecimiento y distracción que proporciona la adicción. Conseguir ese sentimiento que te hace sentir fuera de ti mismo y evasión, sí. Eso podría ser cierto, como estaba hablando antes, cuando te ves a ti mismo rompiendo tus promesas en torno a la comida, provoca falta de autoestima, porque comienzas a concluir que no te amas a ti mismo, de lo contrario te tratarías mejor. Piensas que no debes preocuparte por ti mismo lo suficiente como para resolver este problema. Si sigues eligiendo comer cuando te prometiste que no lo harías, crees que no debes preocuparte por ti, así que con el tiempo la falta de amor propio puede reaccionar, pero sí a menudo también son los químicos del cerebro los que se burlan, son ambos. Seguro. Sí. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que comiste azúcar o harina refinada? ¿Alguna vez pensaste en comer un poco algunas veces? No, no funciona para mí. Sé que De eso verdad. no funciona para mí. ¿En alguna Creo fiesta que el navideña, último- acción de gracias, Navidad, No. no piensas comer algo si hicieron galletas y tus hijos quieren? Creo que de los últimos 20 días de acción de gracias comí azúcar y harina en uno de ellos. ¡Wow! Sí, y yo... Eso es impresionante. Yo de verdad en acción de gracias, y es interesante porque siento el calor de esa festividad. Para responder a tu pregunta El pastel de directamente, calabaza. es la gente, no es como... Lo sientes sin necesidad de comerlo. Lo siento sin necesidad de comer. Me presento el Día de Acción de Gracias enfocándome en agradecer y dar. Es En gratitud gratitud. y servicio. Así que aparezco enfocándome en las personas, sintiéndome bendecida en la compañía de personas. Ver lo lejos que has llegado en tu vida. Sí, y ayudo en la cocina, consigo las bebidas para la gente, juego con los niños, me siento ¿Ayudas con con mis alimentos abuelos. azucarados en la cocina? Algunas veces, Sí, sí, sí. eso ayuda a la preparación, claro, pero siento el calor de la comida y del día profundamente y disfruto el Día de Acción de Gracias tanto como siempre. Para responder directamente a tu pregunta, la última vez que comí azúcar o harina fue hace unos 3 años. El tiempo más largo fue hace 8. No puede Y ser. conozco gente que lo ha hecho por 40 años. Eso es increíble. Sí. ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Cómo está tu metabolismo? ¿Cómo es tu cerebro sin esa cosa? Alerta. Sí. Alerta, amigo. Es impresionante, ¿sí? Es increíble. Siento que lo que más aprecio es sentirme como la mejor versión de mí misma. Tengo disciplina en mi vida al pesar, medir mis alimentos y tener mis alimentos en orden. Peso y mido mi vida. Y sé que soy eficaz como ser humano. Simplemente no era efectiva antes. Era un desastre. Las personas dicen que no parece una vida divertida. Pesar y medir tu comida, ni siquiera disfrutarás de golosinas, postres y todo lo demás que la gente puede hacer. Parece estricto y es mejor disfrutar de la vida. Las personas Sí. quieren poder incursionar y probar cosas, tomar una copa de vino, un poco de pasta. ¿Qué le dices a ese tipo de personas? Que entiendo totalmente ese sentimiento, lo entiendo y puede parecer tan real que eso es lo que hace que valga la pena vivir la vida. Puede parecer real. Lo que encontré es que un día a la vez en realidad es mejor.
creo que son los receptores de dopamina que no quieren que los priven. Y de ahí viene mi éxito. No te lo lleves, no te lo lleves. Pero en realidad es que la vida es, ¿sabes? Es increíblemente fabulosa. La vida es sexy, divertida, espontánea y brillante también. Y la comida es un mal indicador de la conexión. Es un pobre sustituto de la diversión, de la comodidad y del entretenimiento también. ¿Sabes? Lo que sucede cuando no lo consigues es que te ves obligado a conseguirlo donde lo vas a conseguir de verdad. Es como ahora sí, vamos. Al adentrarse en la conexión y en las relaciones. Sí. Y aprendes a disfrutar el momento y también la vida, la persona con la que estás, de la diversión que quieres tener y tener un cuerpo sexy y divertido para hacerlo y no dependes de la comida. Es en realidad mejor. Es divertido que digas esto porque en mis 20 salía y bailaba todo el tiempo, salía a todos los clubes y me gustaba mucho el techno, ese tipo de música, ¿sabes? Simplemente saltábamos. Sí. Sí, cuando lo llamo a bailar es solo saltar. Y todos tomaban alcohol, casi todos. Quizás un par de personas no, pero parecía que todos bebían toda la noche. Todos Yo bebían, pasaba seguro, horas sí. bebiendo agua. Y a veces bebía Sprite o Red Bull, pero sobre todo solo agua. Nada de alcohol, seguía bailando y la gente decía que parecía muy borracho y actuando como loco. Y les decía que me encantaba la vida. Me sentía como si estuviera en lo alto de mi vida. Sí, Y pude ver y experimentar todo con todos mis sentidos, sí. no con sentidos limitados. El alcohol limita tus sentidos y no lo sientes todo. Y siempre sentí que esa era la mejor forma de estar sobrio. Sí. ¿Sabes lo que quiero decir? Exacto, es Bebiendo exactamente eso. Solo bebiendo agua, pura energía, ¿verdad? Es eso exactamente. Es muy interesante. Sí. Hay personas que pueden comer un par de bocados algunas veces y no afectará su Sí, peso mucha ni su gente. estado de ánimo, pero si tienes una Sí. personalidad adictiva por la comida, entonces tienes que encontrar un buen plan, una estructura, un equipo, un sistema que te apoye. Así es, Es una locura. así es. Sí. Y sí, es un desafío para mucha gente. Siento que muchas personas luchan y Sí. sufren. Sí. Y, sabes, no son solo las personas con problemas de peso. Nuestra investigación muestra que el 22% de las personas que actualmente tienen el cuerpo correcto, sin problemas de peso, tienen una adicción serio? a la comida. 22%. Tienen un cuerpo sano, Un cuerpo saludable. pero siguen siendo adictos. Comen mucho y Sí, luego tal se vez restringen. comen por cantidad y restringen. Y sí, exacto, tal vez, ¿sabes? Corren 10 millas para permitirse ir a comer yogurt helado sin grasa, ¿sabes? Así que tal vez sean esas personas. O tal vez todavía tienen un metabolismo bueno y todavía son jóvenes pero tienen adicción a la comida, lo que significa que están obsesionados con la comida, están perdiendo el control sobre cuánto comen. Es interesante que no tengas sobrepeso porque estás hablando de galletas y, Por supuesto. ¿sabes? Así sí. que tengo curiosidad si tomas la prueba, ¿cómo saldrías? Yo supongo que un Probablemente 7. alto. Estoy suponiendo. Porque diría que tengo disciplina y estructura. Pero a veces, como lo que quiera. También puedo ser descuidado. No es que no esté estructurado todo el tiempo. Sí. Es interesante. Pero no tengo otros vicios. Supongo que ahora tampoco tienes otros vicios. No. ¿No y, estás ¿sabes? consumiendo Ahora drogas que lo o...? pienso, yo nunca... Oh, tengo uno. Te vas a reír de mi vicio. Ah. Tengo un vicio. Y estoy a punto de dejarlo. ¿De qué se trata? No, se trata de algo... Es café negro, descafeinado. Café negro descafeinado. Sí, ya no tomo cafeína, pero me gusta mucho el café Ahí lo tienes. descafeinado. Sí. Sin cafeína. ¿También dejaste sí, eso? no tomo cafeína. Porque esa Pero- podría ser la próxima adicción, Pero ¿verdad? voy a Starbucks y compro café descafeinado grande americano y sé que Starbucks en particular, su descafeinado tiene más cafeína de la que debería. Y ahora es- eres adicta a eso. ¿sabes? Pero esencialmente eliminaste todas las adicciones. Sí, no tengo ninguna en este momento y se siente Debes genial. tener mucha energía y tiempo extra. Y concentración y... Porque pensar en la comida, consumirla, las adicciones, todas las cosas negativas que surgen de eso,
autocriticarse después de hacer la adicción, toda esa energía que puedes invertir en ser tu mejor versión y para servir a otras personas. Sí. Sí, cuando medito en la mañana en estos días es muy pacífico. Estoy bendecida. Me estoy quedando en un Airbnb aquí en Los Ángeles porque vine a hablar contigo y tiene ventanas del piso al techo y hay una vista increíble hacia las colinas y estoy tan bendecida. La vida es muy buena. Es asombroso. La vida es muy buena. Genial. Sí. Bueno, has tenido un viaje increíble. ¿Dónde estabas hace 28 años? Hace 28 años. Sí. Eso es increíble, es algo fascinante. Quiero que la gente visite tu sitio web. Bueno, pueden hacer la prueba en foodaddictionquits.com y obtendrán más información sobre dónde se encuentran. Pueden ir a brightlineeating.com, pueden conseguir una membresía y aprender más sobre eso. Y estoy seguro de que también hay mucho recurso gratuito. Tienes investigaciones que se han publicado también donde las personas pueden sumergirse en la investigación. Sí, si van a la parte inferior del sitio web, pueden hacer clic en investigar y mostrará nuestras publicaciones. He mencionado un par de ellos. Otro gran estudio fue lo que sucedió durante el COVID. Fue un estudio interesante porque analizamos las métricas psicosociales que tiene preguntas como ¿cuánta energía tienes? ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Estás clínicamente deprimido? ¿Tienes un estado de ánimo deprimido o es tu estado de ánimo alto y estable? ¿Cuántos días de mala salud mental tienes en promedio en una semana? ¿Cómo es su apoyo social percibido? Hay que ver si respondes un rotundo sí a las preguntas como si estuvieras luchando. Sabes que tienes a personas que vendrían a apoyarte enseguida. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Observamos la mejora en todas las métricas durante los primeros 2 meses de comenzar Bright Line Eating y observamos la mejora durante los 2 primeros meses. ¿Cómo estaban las personas al inicio y luego cuánto mejoraron al comenzar y hacer Bright Line Eating? Y los resultados fueron fuera de serie. La gente mejoró muchísimo. Su salud mental mejora, su energía sube, su apoyo social percibido va por las nubes muy alto. Todo se ve genial. Ahora, lo analizamos para las personas que comenzaron Bright Line Eating en el pasado y las personas que comenzaron Bright Line Eating durante el pico de COVID, como en abril o mayo y junio de 2020. ¿Recuerdas esos meses cuando todos estábamos preguntándonos qué estaba pasando, enloqueciendo y encerrados? Abril, mayo y junio de 2020. O inmediatamente después, entonces antes, después o justo durante la pandemia. Y lo que encontramos fue que la mejora durante estos 3 meses fue con esteroides mucho más alto incluso. Siempre fue alto, pero luego incluso mucho más alto. Lo que demuestra que Bright Line Eating te da una cierta cantidad de resiliencia si realmente estás pasando por un momento difícil. Mejor que lo hagas e incluso empieces a comer Bright Line, ¿no? Es muy ¿Qué tan interesante. conectado está el azúcar con la depresión, la ansiedad, el estrés, el TDAH y Muchísimo. los trastornos de salud mental? Muchísimo. Muchísimo. Y no solo el azúcar, sino también la forma en que comemos en general. Así que, Harina, azúcar, ¿sabes? bueno, verduras y aceites y grasas. Así que cuando comes de la manera Bright Line Eating, estás comiendo saludablemente y bien, no estás comiendo azúcar, por lo que eso mejora tu estado de ánimo. El azúcar disminuye la neurogénesis en el hipocampo, que es el área del cerebro que genera nuevas células cerebrales. La neurogénesis es algo que se descubrió hace varios años y nos dimos cuenta de que los adultos crean nuevas células cerebrales. Pensamos que habían nacido con todas las células cerebrales que alguna vez íbamos a tener y resulta que no es cierto. Es principalmente en el hipocampo donde ocurre la neurogénesis. Las cosas malas, como fumar cigarrillos, comer azúcar, no hacer ejercicio, deprimen la tasa de neurogénesis en el hipocampo. Y esto tiene un impacto negativo en el estado de ánimo, porque esas células cerebrales continúan y hacen cosas importantes, incluido el apoyo a los sistemas de serotonina y todo tipo de cosas. Así que, bueno, sí. Dejar el azúcar va a ser bueno para tu estado de ánimo, pero la investigación también muestra que comer vegetales es realmente bueno para tu estado de ánimo. Hubo un estudio que se hizo con adolescentes en Europa que mostró que los adolescentes que comen vegetales hoy serán felices mañana. En un día se activa. Tienen un buen día mañana si comen vegetales hoy. Hay un par de estudios masivos que han analizado relacionados a comer vegetales y muestra una relación lineal con el estado de ánimo y también con la presencia o ausencia de depresión y ansiedad, donde
No comer verduras es terrible para la depresión y la ansiedad y para el estado de ánimo. Y comer muchas verduras es genial y es una relación lineal. Una porción al día es mejor que ninguna. 2 o 3 o 4, 5, 6, hasta 7 u 8 raciones al día es ver los beneficios. Comemos muchas verduras en Bright Light Eating y también existe la proporción de ácidos grasos omega 3 y omega 6. Cuando comes galletas, saladas, pasteles, papas fritas, todos estos alimentos obtienes una gran cantidad de aceites vegetales que son ricos en omega 6 y el estadounidense estándar come entre 10, 20 y 30 veces más omega 6 que omega 3. Dejas de comer toda esa basura y equilibras tus proporciones de omega 6 y omega 3. Eso es bueno para tu cerebro, para las membranas celulares, para la salud del cerebro, entre otras cosas. Así que literalmente vemos a muchas personas con depresión clínica y ansiedad clínica viendo cómo se aclara. Dejando esos medicamentos, la gente deja los medicamentos de la diabetes. Y estas no son promesas, estas son solo predicciones basadas en lo que vemos, pero cambiar la forma en que comes es muy, muy poderoso para el estado de ánimo y el cerebro en general. Oh, cielos, es algo inspirador. Susan, gracias por compartir tu historia. Quiero hacerte un par de preguntas finales. Antes de hacerlo, por favor, visiten brightlineeating.com. También estás en YouTube, Instagram y Facebook. Pueden buscar Brightline Eating. Tienes un libro también. Todo está en el sitio web. La gente puede obtener toda la información. ¿De qué otra manera podemos servirle hoy? ¿Sabes? Solo quiero que la gente entienda, en primer lugar, que la adicción a la comida es real. Todavía escucharás a la gente decir que es controversial y la realidad es que no es controvertido para los neurocientíficos que estudian la adicción. Solo puedes mirar los escáneres cerebrales. El cerebro adicto a la comida se parece al cerebro adicto a la heroína y a la cocaína. Entonces debemos superar toda esta noción de que la adicción a la comida no es real o es controversial o es una metáfora. No lo es. Es una adicción extrema como cualquiera. Eso es lo primero, y entendiendo que no todos están afectados, entonces si puedes dejarlo cuando se trata de pizza, galletas y chocolate, es bueno darse cuenta de que tienes suerte, Sí. en primer lugar, ¿sabes? Y no eres único, pero la mayoría de las personas tienen algún grado de relación adictiva cuando se trata de comida. 2/3 tienen algún grado de adicción en ellos. Así que como sociedad tenemos que cambiar la forma en que abordamos esto. Realmente tenemos que hacerlo porque la investigación muestra ahora que 2/3 de las calorías que consumen nuestros niños y adolescentes son alimentos ultraprocesados, alimentos que nacieron en fábricas con ingredientes industriales y luego se convirtieron en bolsas y se enviaron a los supermercados. Así que, y si observas los menús de los restaurantes para los niños, les estamos enseñando a comer solo alimentos procesados. Lo que sucede cuando alimentas a las ratas de esa forma durante algunas semanas es que tratas de volver a darles comida para ratas y se mueren de hambre. No se permiten volver a una dieta normal si han estado expuestos a una dieta estadounidense de alimentos ultraprocesados al estilo de una cafetería. No comerán nada después de eso. Estamos criando a nuestros hijos para que no puedan comer comida real. Tenemos que entender los desafíos de salud que tenemos en nuestra sociedad en este momento debido a esto, que el peso es un problema para la salud, realmente lo es, no lo estamos inventando, no es una cuestión de prejuicio o vergüenza, es una realidad científica, es un problema. Y la adicción está involucrada. Así que, supongo que para cualquiera que resuene y sienta que tiene una relación más adictiva con la comida, quiero que sepa que hay otro camino que funciona. Realmente lo hay, y yo lo hice, mucha gente lo hizo, y no va a ser condenado a una vida miserable, te lo prometo. Es una vida mucho mejor. Comerás mejor. bien y vivirás una gran vida. Así es. Tengo una pregunta que les hago a todos al final, llamada las 3 verdades. Imagina que es tu último día en la Tierra dentro de muchos años. Tienes la oportunidad de vivir tanto como quieras vivir. Tienes la oportunidad de lograr y crear lo que quieras crear. Pero es el último día, por la razón que sea, tienes que llevarte todo tu mensaje contigo, tu libro, esta entrevista, tus hallazgos, tu investigación, todo lo que alguna vez has compartido con el mundo, por la razón que sea, tiene que irse. Pero puedes dejar atrás 3 lecciones. 3 verdades con el mundo de todas las cosas que has aprendido. ¿Cuáles serían esas 3 verdades? Y eso es todo por lo que te recordaremos. La adicción a la comida es real. No todos los cerebros se ven afectados por igual. Y para las personas afectadas, un plan de alimentación estructurada les va a dar mucha libertad. Esas son grandes verdades. Sí, la libertad es clave, paz,
Libertad es lo que mucha gente quiere. Quiero reconocerte, Susan, por tu increíble viaje, tu historia y viaje. Sé lo difícil que es para una persona dejar cualquier adicción y liberarse de eso. Parece que tuviste muchas de las que tuviste que liberarte. Estar limpia y sobria durante tantos años, estar en paz, saludable, feliz y sin anhelar algo. Es inspirador ver que es posible que otras personas lo hagan también. Te reconozco por tu servicio, por tu misión, por ayudar a las personas, comunidad para mejorar en su vida. Es muy inspirador. Pregunta final para ti, ¿cuál es tu definición de grandeza? Vivir fiel a uno mismo. Soy una gran admiradora de ser sincera contigo y, sabes, las personas son diferentes y me encanta cuando la gente responde al llamado de su alma y vive fiel a sí misma. Sí, ahí lo tienes. Muchas gracias, lo aprecio. Oh, Asombroso. Fue genial estar contigo, Luis. Poderoso. Es estupendo. Gracias por Por invitarme. supuesto. Estamos en este momento donde estamos aprendiendo sobre la medicina, el bienestar, la salud y estamos en un cambio de paradigma. Es la medicina funcional. De eso se trata el libro de Peak and Diet. Es un punto de vista en la medicina funcional sobre los alimentos, la nutrición y la longevidad.